autocríticas, etc. Yo tengo casos que ilustran todo, pero es que se nos hace muy tarde. Esta es tal vez la excepción. Es importante que la valoración primaria empieza desde el área prehospitalaria. Empieza desde cómo avisamos al 911. Ahora el 911, antes no había. Hay que llamar a la Cruz Roja, empezar por buscar un directorio telefónico, porque no había celulares, todo eso. Esas cosas van mejorando. Y ahora hay un 911 donde usted avisa y da aviso de un accidente. Y llegan los paramédicos. Y entonces cuando usted esté en el hospital recibe un paciente que viene con una inmovilización cervical, que viene con una tabla dorsal, que viene con una férula neumática, que viene con una vida y a veces viene intubado. Y uno dice, qué bien. No lo traen como si fuera un saco de papas. Pero también tiene que haber un criterio para eso. Ese paciente probablemente, si lo traen del río sucio de la carretera 32, va muy bien manejado en el prehospitalario. Pero ¿qué les parece si yo les digo que hay un paciente que le dieron esa puñalada en el corazón en el Parque Guadalupe o en el Centro Comercial de Guadalupe? Y llegan los paramédicos y empiezan a tomarle vía y empiezan a tratar de intubarlo y empiezan a... probablemente no corresponde, ¿verdad? Entonces, ese criterio es muy importante que el médico y los paramédicos, sobre todo que trabajan en el área prehospitalaria, lo tengan, porque hay un tema que en inglés se dice scoop and go, quiere decir punte y jale, JJ en español, ¿verdad? Punte y jale. No pierda tiempo haciendo, excepto lo que usted pueda hacer en el camino. Y hay gente de manejo prehospitalario muy capaz, que es capaz de intubar a un paciente en una ambulancia que va aventada. No es fácil, ¿verdad? Porque se agarra el laringoscopio y en eso la ambulancia da vuelta y se va y no lo puede intubar, ¿verdad? Pero hay gente muy capaz para hacer este tipo de cosas. Igual tomar una vía, etc. Pero no se pierde tiempo manejando. Ese es el 1% de los pacientes, ¿verdad? Porque los demás, vean ustedes, el 80 al 90% por arma blanca fallecen, el 60% por arma de fuego fallecen, y la mortalidad prehospitalaria global llega a ser de un 80%. Entonces, esas son las excepciones, básicamente lo que tenga que ver con corazón, ¿verdad? Que son pacientes que sí se ha visto, hay estudios que evolucionaron mejor cuando la policía, que era la que llegaba, o con su chofer, que no es grabado nada, agarra al paciente, lo montan y se lo llevan al hospital. Muchos de esos pacientes tenían más chance de sobrevivir que el que esperaba a super médico. Pero no hablemos, eso es recepción, muy calificada. El resto sí mejor espera, ¿verdad? Mejor espera. Bueno, pasemos a la que sigue. ¿Usted se lleva esto? Sí. Ok. Vamos a ver, entonces. Ya les dije, hay un área prehospitalaria, pero tenemos que estar preparados con sistemas de atención del politraumatizado. Tenemos que hacer en algunos casos simulacros, evaluaciones, para ver cómo lo atendemos. Depende, a veces, me acuerdo que una vez hicimos un simulacro aquí en el hospital de una situación masiva, un accidente masivo, y llegó una señora que estaba sentada en la sala de shock y la gente entraba y salía con pacientes, y la señora se lo dice, y a mí no me va a atender, es que yo soy de verdad y nadie me ha visto. Y ya también había tenido un trauma. Bueno, no, ya creo que el Calderón Guardia no está como para estar haciendo simulacros, porque tiene mucha realidad todos los días para eso. Okay. Luego hacemos la valoración primaria, ¿verdad? Y esto es básicamente lo que vamos a referirnos hoy. Luego la valoración secundaria y por último les dije ya el tratamiento definitivo. En la valoración primaria vamos a tener lo que conocemos como A, B, C y D. Vamos a usar unas palabritas en inglés que durante un tiempo las usamos en español porque teníamos una versión tropicalizada, decíamos nosotros, del curso de la Asociación Americana de Cirugía que se llama ATLS, Advanced Trauma Life Support.
y nosotros lo hicimos en español porque no teníamos la licencia de la TLS para hacerlo. Y entonces en ese caso sí decíamos A, vía aérea, B era respiración, seguro siempre, circulación, D, decíamos desvestir completamente al paciente, que era el equivalente a exposición, y desvestir al paciente, y E era la exploración neurológica, más o menos cansado. Pero después, a través de un médico canadiense que pertenecía al comité de la ATLS, de la Colegio Americano de Cirujanos, y que le gustaba mucho Costa Rica y venía con frecuencia, se logró que nos dieran al Colegio de Médicos gratuitamente la licencia y la franquicia para dar este curso aquí, ¿verdad? Pero tuvimos que irnos a hacer el curso allá primero, luego prepararnos para ser profesores y hacer el curso profesores para certificarnos. Eso fue en Canadá, hicimos varios. Y se empezó a dar, y hay gente que sigue trabajando ahí. Yo dejé hace un tiempo eso, pero estuve mucho tiempo trabajando con ellos y ahí muy entusiasmo, como el doctor Jaime Cortés del Hospital de Niños, no sé si lo conocen, ¿verdad? Él ha sido un motor lleno de energía que impulsa a la gente a seguir adelante con todo. La cosa es que entonces al tener la franquicia empezamos a dar el mismo curso que se da alrededor del mundo, ¿verdad? Y nos entendemos más fácil que cambiando letras. Entonces, D es disability, que es el déficit neurológico básicamente, y E es exposure, que significa desvestir al paciente, hacer el intercomunical, por detrás, por delante, etc. La idea es que no nos brinquemos de una letra a otra, ¿verdad? La idea es que, por ejemplo, ¿qué es lo que primero mata? Y por eso, vía aérea. Vía aérea. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros si un paciente traumatizado tiene problemas de vía aérea? O no tiene, más fácil, no si ventila, habla, ¿verdad? No ventila, no se ve el movimiento de la ventilación. Me estás diciendo algo que me va a servir para aclarar algo, pero más tarde. Okay. Diferencia entre vía aérea y ventilación. Son dos cosas diferentes. Pero digamos que ustedes llegan al paciente y dicen, ¿qué te pasó? Y le dicen, es que un carajo se brincó un alto y te explica, ¿verdad? Y habla bien. Si habla bien no tiene problema en la vía aérea. Pero si ustedes lo oyen respirando con estridor, si no puede hablar o habla, me mató en el cuello. Si tiene probablemente un trastorno neurológico importante por el golpe y está bajando su frecuencia respiratoria y todo, esto indica que puede tener problemas de vía aérea. ¿Okay? Así lo valoramos, ahora lo vamos a ver. Vamos a seguir adelante. Aquí. Vemos si hay voz, si hay estridor y si hay movimientos de respiración. En parte de lo que vos decías, si entra y sale el aire, ¿verdad? Cuando valoremos la vía aérea, vamos a hacer una suposición o presuponer que el paciente tiene una lesión de la columna cervical. Esta es una radiografía exagerada, porque aquí ven ustedes, esta es las vértebras cervicales vienen aquí, la otra se fue para atrás, es una gran espondilolistesis, ¿verdad? De la vértebra entre 6 y 7. Ese paciente probablemente ya tiene una paraplegia. Yo no me acuerdo esa tuerca que tenía, pero no me acuerdo del paciente en sí. Pero lo que vamos a pensar es que puede tener algo menos que esto, y que si nosotros hiperextendemos el cuello para igualarlo, como cuando hacemos el paro cardíaco, ¿verdad? O le volvemos aquí el cuello para tomarle una placa, podríamos dejarlo así, podríamos dejarlo parapléjico y podría ser paro. Pues vamos a presuponer que tiene esa lesión hasta que demostremos lo contrario. ¿Cómo demostramos lo contrario? Una placa lateral de la columna cervical, estaría bien. Un escáner de TACS, estaría bien. Un examen físico también. La idea es no ir a hiperextender ni no cuidar ese cuello. Si tiene un cuello de inmovilización cervical respetable, no lo quitamos así nomás.
¿verdad? Hasta que no descartemos la vía. Seguimos con vía aérea. Algunas veces tenemos que intubar a ese paciente, ya sea por la boca, por laringia, o por la nariz, nasolaringia, o por una cricotiroidectomía, en fin, vamos a ver cuáles son las indicaciones de intubación de ese paciente. Es que en trauma uno no puede hacer mucho más que intubar al paciente si tiene un problema en la vía aérea, porque no puedes moverlo mucho, no puedes hiperextenderlo. Entonces lo que haces nada más es ver que usted línea, tienes con la cabeza, alar un poquitito las mandíbulas, no puedes hacer mucho. Entonces, si el paciente tiene alguna de estas indicaciones, hay que intubar. Probablemente la oropharyngeal sea la más utilizada, ¿verdad? Pero hay gente que intuba por la nariz y es más frecuente. Veamos a ver, falla mecánica. Obstrucción de la vía aérea. ¿Por qué? Por las piezas dentales que se pudieron haber zafado o por la prótesis dental que se quebró y se quedó ahí atravesada. Por la lengua, que muchas veces hay pacientes que la principal son en la misma lengua, ¿verdad? Por un hematoma del cuello que está creciendo y desplazando la tráquea. En fin, no sé. Fracturas faciales graves. Hay fracturas faciales tan serias que usted dice, este paciente hay que intubarlo, que se puede ahogar con la misma sangre que está produciendo, ¿verdad? Lesiones directas de la tráquea, que se llama exposición de la tráquea por una herida por arma blanca. Un paciente que estuvo inhalando humos y ya vimos el hematoma. Por fallas ventilatorias, vean, aquí este es un problema de ventilación. Y aquí te hago la aclaración. Una cosa es la carretera de guápiles y otra es guápiles. La vía aérea es la vía que sigue el aire para hacer su intercambio gaseoso. La ventilación es el intercambio gaseoso. El cambio de sale CO2 se inspira el oro. Ese proceso que ocurre a nivel del alveolo es lo que se afecta cuando hay problemas ventilatorios. Por ejemplo, un neumotórax, un tórax inestable. Ahora vamos a ver. Si tiene el paciente hipoventilación, lo vemos, que casi no tiene movimientos pulmonares. Si tiene una hipoxemia grave, que la podemos ver en los dedos, que están morados, pues le ponemos un oxímetro y está bajísimo. Obviamente, si está en paro, si hay un shock hemorrágico muy profundo, es indicación para intubar. Y algunas veces para proteger la vía, como puede ser un grado menor de 9, tiene un deterioro cognitivo importante, un paciente que está convulsionando, o para prevenir broncoaspiración, ¿verdad? Ustedes, este paciente no puede broncoaspirar. Ok. Las maniobras básicas, ya les dije, tracción mandibular, poner lo que llaman una chupeta, es una canulita, tal vez la han visto, así que se pone, y eso lo que hace es que desplaza la lengua para que no se interpongan. Hay algunas cosas como mascarillas con reservorio, una intubación, el tubo corriente, ¿verdad? Y otras que se ponen, ustedes tienen en simulación la mascarilla laringe. Bueno, algo parecido, se llama Fast Track, se usa el trauma de la mascarilla. El asunto es que usted tiene que agarrar la almohadilla y comprimirla aquí contra el paladar duro. El trauma no puedes hacer eso porque te pueden morder, ¿verdad? El Fast Track trae un mando, pero lo demás es igual, ¿verdad? Ayuda mucho. Ok. Y en algunos casos es muy raro que uno tenga que hacer una vía aérea quirúrgica. No hacemos traqueostomía, no. Traqueostomía es más abajo, tienes que desenredar el tiroides, es un poquito más profundo, ahí puedes dejar una cánula por más tiempo, claro. La cricotiroidectomía es más arriba, es donde está el cartílago cricotiroideo, consiste en tocar en la manzana de Adán, que es el cartílago cricoide, y hacia abajo está el cartílago cricotiroideo. Ahí abrimos, es muy superficial, es más fácil de entrar, no hay que está cayendo, son como 4 horas que caen.
Me acordé de un chiste, pero eso no lo voy a decir. ¿Los puedo conectar al abanico? Es que es muy calor. ¿Puedes conectar aquí? El abanico. Es que no me conecta un motor. Ah, sí, sí, claro. Ah, no tiene. Ah, no, mentira, no tiene. No tiene enchufe. Sí, no. ¿Cuánto tiempo se puede dejar la crico? Bueno, esa es la cosa, que la cricotiroidectomía es más como para la emergencia. Ok. Puedes dejarla un día, dos, tal vez, pero no puedes dejarla ahí permanentemente como la casa. Muchas veces llevamos al paciente con la cricoasal y hacemos la traqueostomía ya más formal. Ok. También se puede hacer, esta es una cricotiroidectomía por función, ¿verdad? Siguiendo lo que se llama técnica de Selinger. Esta es la membrana, la pulsamos. Una vez que está ahí, dejamos el catéter y pasamos una guía. Y después de la guía encima vamos poniendo diferentes dilatadores hasta tener una guía. Es muy bonita, no sangra, generalmente se hace. Yo lo he visto hacer en dos lugares. Gente que ya tiene formación en eso, se hace una ambulancia o el cuidado intensivo. Pero casi no se usa para trauma. Yo les puedo decir que la última que yo hice que la hice con un paciente que no tenía trauma, que no propuso un edema de la glotis por un problema médico y no podía respirar. Me llamaron y hicimos y inmediatamente se solucionó el problema, pero no era por trauma. B. Respiración. Bueno, vamos a observar el patrón respiratorio. Acuérdense que primero es valorar y una vez que vamos valorando, vamos reanimando, resucitando las cosas que no estén bien. Vemos cómo se mueve, qué profundidad tiene esa respiración y si hay respiración paradójica. ¿Cómo es tu nombre? Montserrat. ¿Qué es respiración paradójica? ¿Quién sabe qué es respiración paradójica? ¿Vos sabés, verdad? No. ¿Qué entendemos cuando uno dice es que eso es una paradoja? ¿Verdad? Que digan tal cosa, ¿ah? Contradictorio, es más o menos eso. Bueno, la respiración paradójica es eso. Cuando uno inspira, inspiren todos para que se despierten, inspira, ¿qué pasa con el tórax? Se ensancha, se hace más grande. Cuando expira, es lo contrario, eso es normal. Resulta que si alguien tiene un trauma y se quiebra 3 costillas aquí, 3 aquí, le queda un segmento suelto, porque está suelto del resto de la caja torácica. Entonces, cuando inspira, el tórax se expande, pero el segmento ese, por la presión negativa que hay ahí, se hunde. Y cuando expira, o sea, ocurre lo contrario. Todo el tórax va a un ritmo y el segmento ese lleva la contraria, ¿verdad? Se llama bamboleo respiratorio, se llama tórax inestable o se llama respiración paradójica. Vemos a veces hay signos externos de trauma, por ejemplo una herida por arma blanca. A veces en abdomen no sabemos si la herida penetró o no y ponemos un poquito de anestesia y exploramos con el dedo para ver si penetró. Eso es válido en abdomen, en tórax no, ¿verdad? Porque si usted le pone un poquito de anestesia y mete el dedo, sí penetró, pero le hizo un neumotorio, entonces no lo hacemos. Por aquí, por supuesto que lo vamos a auscultar a ver si hay un mullo vesicular o no hay para ver qué es. Esa sería la valoración de ventilación. Obviamente la clínica te va a llevar a lo que el paciente te puede sugerir. Este paciente ya es con una placa, le vamos a oír por acá unos ruidos respiratorios disminuidos del lado derecho, pero sí tiene ruidos respiratorios, tiene una tráquea central y tiene un corazón que lo auscultamos normalmente, ¿verdad? Si hacemos una placa vemos que este pulmón se colapsó, debería llegar hasta aquí y se colapsó, es un neumotórax parcial, ¿verdad? Este otro que vemos por acá, vemos que aquí
de aquí para abajo está opaco. Vemos que hay trama pulmonar, ¿verdad? No vemos que el corazón esté desviado ni la tráquea tampoco. Y al otro lado, que es el lado izquierdo, pues esto es estómago. No, perdón, no es el lado. Bueno, este otro lado se ve normal, este otro lado se ve normal, pero aquí no. Esto puede ser dos cosas. Tiene sangre que oblitera el seno cardiofrénico, y esto se llama hemotórax. Todo esto es sangre, por eso, aunque el pulmón no estuviera colapsado, que puede haber hemoneumo, las dos cosas. Pero si solo hay hemo, pues esto es más o menos lo que vamos a ver con ese paciente. Pero hay otra situación que yo no sé si ahora me va a servir esa diapositiva, que es al lado izquierdo. Se mete hasta aquí, ese es un caso de una hernia diafragmática, donde el estómago se subió y deja una cámara aquí gástrica, pero que parece que es un problema más bien pulmonar y no, es un problema de diafragma y se metió el estómago, hay que diferenciarlo. La auscultación. Ese paciente de la hernia diafragmática le cayó un caballo encima que le iba montando, se cayó el caballo, le cayó encima, le rompió el diafragma, se metió. Cuando uno lo auscultaba, lo que hubiera eran ruidos peristáticos, desde el respiratorio. Ok, vamos con el punto C. ¿Y cómo valoramos la circulación de ese paciente? La piel, el color de la piel, si es pálido, si está caliente, si está muy frío, ¿verdad? En shock va a estar pálido, frío, sudoroso. La frecuencia cardíaca, ¿verdad? Hay una taquicardia al principio compensatoria. Cuando el paciente ya está muy chocado, puede que sea que la taquicardia tienda a desaparecer. Pero es un signo, digamos que temprano, de pérdida sanguínea, que es lo que pensamos en shock, primero que todo un trauma, aunque no podemos dejar por fuera que pueda ser un shock neurogénico, si tuvo una sección medular. Pero entonces, es un signo temprano. Cuando ya falla la presión arterial, es un signo tardío. Porque al principio, eso es cuestión de gasto cardíaco, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el gasto cardíaco es frecuencia por volumen minuto? Entonces, se mantiene el volumen y se mantiene la presión a expensas de aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando ya no se mantiene, entonces la presión baja también. Entonces, la presión es un signo más delicado. ¿Cómo la tiene usted ya? La presentación. Ah, esa sí la podemos pasar. Yo le dije que no. Sí se las iba a dar, pero vean, hay una cosa importante. No me importa, ¿sabe? Pero, y está bien, pueden seguirla ahí, no importa, pero ese tipo de cosas son propiedad intelectual. Entonces usted tiene que tener una autorización expresa para eso. Digo, se lo estoy diciendo a usted porque está al frente mío, pero para todos hay que aprender en eso. A veces a mí me pasan, por ejemplo, compañeros con muy buena intención, ahí les mando el libro tal de cirugía y le mandan todo en un PDF de no sé cuántas páginas, y la gente que hizo ese libro, que se esforzó y que escribió y que buscó, ya no hay derecho de autor, ¿verdad? Está bien, no es que me extraño las tres con la presentación de ahí. Ok, estamos por aquí. Taquipnea compensatoria también puede hablar. Ahora sí, tenemos un problema, lo vimos clínicamente. ¿Cómo lo controlamos? Primero, tratar de parar el sangrado que se pueda. O sea, nada haríamos nosotros si un paciente tiene una herida de la arteria braquial y estamos tomando vigas, poniendo sueros, pidiendo sangre, pidiendo plasma, ¿verdad? Nada haríamos si no le hacemos presión a la arteria que está sangrando. Entonces, donde se pueda parar la sangre, cuero cabelludo es un sitio donde a veces sangran un montón los pacientes y uno a veces puede que se olvide y a la larga ese paciente está perdiendo 1 litro de sangre por cuero cabelludo, que sangran, ¿verdad? Ustedes han visto pacientes, una herida así, sangra un montón, es una gran herida que lleva a mitad el cuero cabelludo, sangra un montón.
Vamos a tomar accesos vasculares siempre, apenas se pueda. Tomamos 2 accesos venosos periféricos. Ustedes me dirán, ¿y por qué no una vía subclavia, una vía yugular? También hay centros de trauma que lo usan, pero el curso de ATLS recomienda 2 vías periféricas al menos, porque probablemente sí tiene mucho menos complicaciones y necesita personal menos especializado para tomarla que para hacer un subclavio de emergencia o una yugular. Entonces se toma con catéteres gruesos, ¿verdad? No es tomar una vía ahí con una libre de 25, una pericranial, bueno, en niños me imagino que sí, pero en adultos eso no, ¿verdad? Ojalá 18, 14, 16, un catéter grueso que nos permita por ahí reponer líquidos en forma importante. 2, por si se pierde uno, ¿verdad? Hace un tiempo, y es parte de los que las cosas han cambiado, la idea era ponerle cuanto líquido uno pusiera meterle al paciente. Y después vimos que no, que eso le da problemas emocionales importantes, que aumenta el depósito de líquido en el tercer espacio, que produce trastornos con la albúmina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a raíz de un estudio que se hizo hace unos años, en Houston, 2 médicos, uno que se llama el doctor Kenneth Matos, que era un cirujano de trauma, lleva hace mucho atrás, aquí una persona que no es un poquito entendido, lo sabía mucho, ¿verdad? Y otro médico que se llamaba el doctor Pepis, que era el que manejaba todo el área prehospitalaria de Houston, un tipo que andaba con celular por acá, radio por aquí, celular por acá. Él estaba en una fiesta de la familia y sabía lo que estaba pasando exactamente en todos los sectores de Houston, donde había un accidente, donde había un muerto, obsesionado con la cuestión. Bueno, el doctor Matos se le pidió una vez decir, pero ¿no será que la hipotensión es una manera de controlar el sangrado? O sea, un paciente va bajando su presión, cuando baja su presión sangra menos, llega el momento en que es tan baja la presión que se muere el paciente y ya no sangra, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿qué pasa si le metemos líquidos, le metemos suero y no hemos parado el sitio de sangrado? Probablemente lo vamos a poner a sangrar más y lo vamos a diluir. Entonces hicieron un estudio, los dos, ¿verdad? Los dos juntos, los dos de los division, y dijeron, bueno, los días pares, a los pacientes que tengan heridas penetrantes del tronco, ¿verdad? Les vamos a ir en el sitio a tomar una vía, pero no les vamos a pasar nada. Los vamos a llevar al hospital y hasta que se puedan operar, y ojalá para el sangrado les vamos a pasar el otro. A los otros que estaban en días, o sea, contrario, a eso sí, les vamos a poner líquido, les empezamos a infusión de líquido y los llevamos al hospital ya con líquido. Publicaron el resultado preliminar donde tenían mejores resultados. ¿Con cuáles? Quería dos. Los que no le habían pasado líquido, contrario a lo que teníamos haciendo con la infusión. Pues todo el mundo se los comió. Después de eso llegamos, como pasa muchas veces, a un balance, ¿verdad? No se trata de dejar a un paciente que se está chocando sin ponerle nada, pero llegar a un balance y se crea un término que se llama hipotensión permisiva. Es decir, no vamos a tratar de tener a todos los pacientes 120-80, ¿no? Si andan 90-60, y depende un poco de la edad, de la presión renal, obviamente, de una serie de cosas, pero podemos manejar esa presión un poquito más baja sin llenarlo tanto de líquidos. Ok. Cuando repongamos volumen, principalmente empezamos con cristaloides. La catorrinde inmediatamente. Aquí usamos solución fisiológica, no es equivalente. El cloro, el NaCl tiene ciertos efectos deleterios en la salud y en la ruptura de unas
membranas, entre comillas, que ahora vamos a hablar en los capilares. Pero bueno, empezamos con suero fisiológico, lactato de fluye. Cuando uno pueda tener un calentador de soluciones, ideal. Creo que mañana, a partir de esto, vamos a ver lo que se produce en esa, cuando hay hipotermia en el paciente, que es muy serio. Y obviamente, si vamos a transfundir el paciente y tenemos sangre limpia, por ejemplo, una herida en el tórax, abrimos el tórax, aspiramos esa sangre, no contaminada, la pasamos por algunos de los músculos, hay grandes, pequeños, ¿verdad? Se llama autotransfusión o self-saver. Entonces, volvemos a filtrar esa sangre y se la volvemos a pasar al paciente, que es mejor que la sangre de bajo. En muchos sentidos, menos posibilidad de infecciones, menos posibilidad de rechazos inmunes, etc. Para que lo tengan presente. Vamos con D, déficit neurológico. Esta es una valoración rápida de tipo neurológico. No es que le vamos a preguntar al paciente un montón de cosas para ver no es que le vamos a preguntar al paciente un montón de cosas para ver cuál es su estado neurológico, pero básicamente vamos a ver pupilas, si son iguales o son diferentes, si son reactivas o no reactivas, y una evaluación de Glasgow que todos ustedes conocen, que algún día se van a aprender y pronto la pueden dar en el celular, que valora el área verbal, la apertura de los ojos y la respuesta motriz a los estímulos. Ok, eso sería lo que valoramos, nada más. Si es menor de 9, valoramos ya la necesidad de intubar ese paciente. Y E es la exposición del paciente, quitarle la ropa, verlo por detrás, verlo por delante, valorar el periné y hacer un tacto rectal, explicándole al paciente si está consciente que le vamos a hacer eso. Bueno, con eso terminamos lo que es el ABC de EIE, ¿verdad? Un resumen pequeño, A y B, oxigenación, vía aérea definitiva, ¿verdad? Tratamiento del shock, que ahora lo vamos a hablar por aparte, déficit neurológico y la acabamos de hablar de la exposición. Vamos a dedicar un poquito más al manejo del shock hemorrágico traumático, ¿ok? Siempre hemos hablado de una triada letal, 3 cosas que son muy graves. Primero hablábamos del paciente traumatizado. Ahora esto y la cirugía de control de daño ya no es solo para trauma, es para cualquier cosa que tenga pacientes muy graves en sala de operaciones y que empiecen a tener problemas de coagulación, coagulopatía, problemas de hipotermia, temperaturas menores de 35 o 35,5 y problemas de acidosis. Esas son la triada: acidosis, hipotermia, coagulopatía. Después hay algunas otras cosas que se han ido agregando y ahora ya no se habla tanto de una triada sino de una tetra. Eso lo vamos a ver después un poquito adelante. Este es un concepto interesante porque cuando hablamos del shock a nivel de una microfisiología, hay un concepto que yo no sé si ustedes habrán oído hablar, que es la destrucción del glicocálix endotelial. ¿Han oído hablar alguno de eso? Es un concepto relativamente nuevo, ¿verdad? Y es más o menos, para explicarlo así, hay un tipo de gel, eso es una comparación, pero es así, que recubre el endotelio vascular por dentro y que ayuda a mantener la permeabilidad más bien la impermeabilidad de los vasos, para que no se salgan los líquidos entre otras cosas.
el shock y el sangrado producen una serie de cambios fisiológicos en la fisiología del traumatizado, y una de esas cosas es que logran hacer que se rompan, por ejemplo aquí la hipoperfusión y la inflamación barren la capa protectora, y entonces se destruye el glicocálix endotelial. Cuando era así, ¿verdad? Muy bonito, viene el shock y trastorna esto. Al romperse esta barrera, ocurren problemas de coagulación, ocurren problemas de filtración, obviamente disminuyendo el volumen que el paciente tiene intravascular. Ok, entonces, ya hablamos un poquito de lo que es la hipotensión permisiva. Tolera presiones subóptimas para evitar la dilución de coágulo primario. La otra es hacer una resucitación hemostática, quiere decir ya no solo resucitar con suero esteroide, ¿verdad?, sino empezar a pasar tempranamente factores de coagulación, usar el plasma fresco, usar plaquetas y algunos otros productos como fibrinógeno, por ejemplo, que se utilizan tempranamente antes de las primeras 3 horas para evitar la ruptura de esa membrana. Cuando ya se usa después de las 3 horas, ya no tiene tanto sentido. Y sí se ha visto que entre más temprano se use, pues mejor el resultado. Y por último, otra cosa que tiene que ver con el cambio del paradigma es lo que se llama cirugía de control de daño, que es tema de otra clase, pero nada más les digo, es que en vez de llegar uno a operar a un paciente como lo hicimos por años, que tenía lesión de hígado, que tenía lesión múltiple de intestino, que tenía un desgarro del estómago, que tenía un problema vascular, en fin, y pasaba uno toda una madrugada operando a ese paciente y duraba 6 horas, 7 horas, salía uno con el paciente vivo, pero muriéndose, y la mayoría se moría. ¿Por qué se morían? Porque estaban hipotérmicos y nunca se pudieron calentar, porque estaban coagulopáticos y ya no había manera como ese paciente podía coagular, ¿verdad?, y estaban profundamente acidosos. Entonces alguien que se dio cuenta de eso empezó a decir, no, aquí hay que hacer algo. No queremos cirujanos muy artistas haciendo una cirugía tan larga. Queremos cirujanos muy artistas que traten de parar el sangrado, quitar la contaminación de forma urgente, haciendo lo estrictamente necesario. Se lleven a ese paciente a la unidad de cuidados intensivos, a la recuperación, no sé, y empezamos a mejorarlo, ahí sí, a calentarlo, a pasar el factor de coagulación, que si el fibrinógeno, que si esto, que si los glóbulos, etc. Empezamos a manejar la acidosis, manejando la perfusión, y al día siguiente o 2 días después lo llevamos de nuevo a sala y entonces quitamos los empaques que habíamos dejado, porque si uno se pone a hacer una resección hepática porque el hígado está muy destruido, en cambio esto dice, bueno, no la quite, no quite el hígado, métale paños y lo tapa. Si usted tiene una lesión arterial, no tiene que resecar el segmento, poner una prótesis y hacer 2 anastomosis, que le va a llevar mucho tiempo. Pues meta un catéter, una férula, una vascular, le pone un baloncito a cada lado, una máquina, ¿verdad? De manera que no llegue el endotelio vascular y restablezca la circulación que va hacia la pierna. Entonces ahí va a dejar de haber isquemia. El problema no está solucionado, pero es un control del daño. Eso, hasta ahí, porque esto es un tema lo vamos a dar por ahí. Pero estos son paradigmas que han cambiado. Entonces, hipotensión permisiva, resucitación hemostática y cirugía de control de daño. De todo eso, de fijo, les voy a preguntar algo. Bueno, ya dijimos que no vamos a tratar de mantener presiones elevadísimas, vamos a tratar
de manejar presiones más bajitas, y vamos a tener en cuenta que si hay un trauma craneoencefálico, probablemente el paciente va a necesitar presiones un poquitito más altas para mantener bien el flujo cerebral. Para proteger el cerebro podemos hacer hipotensión permisiva, pero menos permisiva que la que haríamos con un paciente de alto riesgo. Y además hacemos soporte temprano, ¿verdad? Usar vasopresores, ¿verdad? Vienen otras cosas a nivel de cuidados intensivos, ecocardiografía, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Vamos a empezar con protocolos de transfusión masiva. Hay pacientes que sangran, pero tremendamente, mucho, en gran cantidad. Y entonces, hemos pasado por muchas cosas. Un tiempo cuando las guerras han ido cambiando siempre. Primero a los pacientes hace mucho se les administraba agua de mar, agua salada en enemas. Después se les empezó a administrar sueros endovenosos en la Segunda Guerra Mundial. Después, en la Guerra de Corea, fue la primera vez que se hicieron como hospitales de campaña, tipo MASH, que eran muy cercanos a los campos de batalla, y los pacientes eran trasladados en helicóptero, lo que hacía que cambiara todo el manejo. Y en ese momento, hay una película, que todavía pueden ver, se llama, es una serie, MASH, M-A-S-H. Es muy básica, no es cómica, ¿verdad? Pero entonces, cuando llegan los heridos y llegan los helicópteros, empiezan a pedir plasma, ¿verdad? Porque en ese momento era muy importante pasar coloides más que cristal. Entonces empezaban con plasma y no. Ahora, después hubo un tiempo de que eran hematíes, glóbulos rojos, plasma, otros sueros. Entonces ahora lo que es como la moda es 1-1-1, ¿verdad? Pasar una mezcla equilibrada, ¿verdad?, entre plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Al final es como sangre total, pero por partes, ¿verdad? Y además de los cristales. Esta no la vamos a ver. Hay algunas terapias farmacológicas que se pueden usar, como estas tres que vemos acá. Una es el ácido tranexámico, ¿verdad? ATX, en español es ATX, en inglés lo cambia un poquito, que lo que hace es que bloquea la hiperfibrinolisis para que no se rompa el coágulo, ¿verdad? Se debe administrar en las primeras 3 horas, al menos es lo que un estudio que se denomina CRASH-2 demostró para reducir la mortalidad. Ya después de las primeras 3 horas ya no funciona. El fibrinógeno también es una sustancia que podemos administrar para ayudar a la coagulación de pacientes que están sangrando muchísimo, ¿verdad? Y es el primer factor que se agota de los factores de la coagulación, entonces no está de más administrarlo, ¿verdad? Obviamente pues hay una serie de parámetros y medidas que por lo menos los cirujanos a veces no tenemos muy presentes durante la cirugía, pero el anestesista sí debería manejarlo más y hacer los cálculos para ver parámetros determinados, y en base a esos parámetros a veces se le pasa fibrinógeno, se le pasa plaquetas, etc. Y agentes trocoambulantes, sobre todo la protrombina, que es un poquito más tardío que se usa, ¿verdad? Pero que también se consume en una de las vías de la coagulación. Este es un poco de manejo farmacológico de shock problema. También son algunas cositas más o menos recientes, ¿verdad? Que reciente debería ser de ayer, pero no está nada de ayer. Creo que hasta ahí estamos con la primera parte. Me pasa a la segunda parte. Es que
la compostura, pero la tiene que ser. No, ¿dónde está? Ah, es esta. Es esta. Sí, se acuerda que decía 1 y 2. Digamos que te mando un link para el drive, entonces no tienes que. Esta es la otra parte. Ok. Seguimos. ¿Quieren levantarse y sentarse? Toque. Bueno, esto es básico, pero lo explico. Esto es básico, la clínica de cómo sabemos si un paciente está con problemas circulatorios con shock, ¿verdad? El color de la piel, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. Esto es para recordar que los catéteres son de grueso calibre, ¿verdad? Y ojalá cuando se toma la vía, sacar la sangre. A los técnicos de laboratorio nuestro no les gusta eso. Entonces ellos prefieren sacar su fresquito al vacío y tomar la muestra, a veces en femorales y cosas así, pero bueno, eso cuesta. Y ya hablamos un poquito de los calentamientos. Cuando hablamos de la resucitación o reanimación, significa asegurar la vía aérea y proporcionar oxígeno a ese paciente. Generalmente, antes de intubarlo, incluso le ponemos una cánula nasal con oxígeno por lo menos 10 litros por minuto para aumentar la concentración de oxígeno. Restaurar signos vitales. ¿Qué te parece esto? Estabilizar el paciente. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con eso? No, porque estamos hablando de protección permisiva. Por eso, estabilizarlo, por lo menos dejarlo óptimo. Mejorarlo, pero no restaurarlo. Eso sería volver a llevar a 120, 80 que tenían de problema. Ok. Tratamiento de shock hablemos y monitoreo continuo ya hablemos. Hay una etapa en la reanimación o resucitación que significa poner todas las sondas que sean necesarias. Por ejemplo, ¿cuáles? La sonda nasogástrica. Vamos a ver. ¿Cómo es tu nombre? Amanda, ¿qué ves ahí? No sé si logras verlo desde allá. ¿Quién ve algo interesante en esta radiografía? Que la sonda lo lleva La sonda está en el cerebro, en la cavidad, en la bóveda craneal, ¿verdad? Siempre tratamos de poner sonda en el paciente politraumatizado. A los emergenciólogos a veces no les gusta mucho, pero a los cirujanos nos gusta más porque cuando abrimos el abdomen y ese estómago está llenísimo así porque hacen una gastrictasia los pacientes de trauma, entonces hay que empezar a ponerle la sonda con el paciente dormido, está un trastorno y pérdida de tiempo. Nosotros preferimos si lo tiene puesto de una vez. ¿Qué ventajas tiene? Nos va a disminuir el volumen del estómago, puede que nos salga sangre y si es un herido por arma blanca y sale sangre uno dice, ah, tiene perforación en el estómago, ¿verdad? O le sale líquido, o sea, pero está contraindicado cuando hay lesiones faciales muy severas, porque las lesiones faciales muy severas pueden asociarse a fracturas de lo que se llama la lámina cribosa. La lámina cribosa es una barrera entre las fosas nasales y lo que sería la parte craneal. Cuando hay pacientes con traumas faciales muy importantes, puede que usted llegue, pase la sonda y le ocurre esto.
se le va hacia la bóveda craneal. Y si la conecta a succión, le sale una sopa de eso, un líquido gratis. Eso casi no lo van a ver, pero sé que no se les va a olvidar porque uno siempre se aprende las cosas que son más raras, ¿verdad? Vean esa placa y vale la pena, no la van a ver mucho tiempo. Luego la sonda Foley. Vean ustedes que a veces es el primer signo de una lesión renal. Esta era de una paciente que era testigo de Jehová, no permitía transfusiones, le pusimos la sonda, salió con una hematuria así, nos asustamos, le estudiamos si tenía una ruptura renal, la operamos, le hicimos una nefrectomía, quedó con hemoglobinas bajísimos, pero se salvó. Si no nos hubiéramos puesto la sonda, probablemente igual nos hubiéramos dado cuenta de algo, pero más tardíamente, como una señora mayor. Entonces la sonda es importante también siempre que no existe contraindicación. ¿Qué contraindicaciones hay en... Ustedes son tantos que no dejan que por dónde pasar. Está bien. ¿Qué contraindicaciones hay para poner una sonda Foley de rutina? Primero, que el paciente tenga uretrorragia, que el paciente tenga, o sea, que esté sangrando por la uretra, que tenga hematuria también, que el paciente tenga una equimosis o un trauma perineal, carambas, que cayó de una construcción y cayó horcajada sobre una viga y tiene un gran hematoma, puede tener una ruptura de la uretra. O cuando ustedes examinan al paciente de trauma, que lo deben examinar siempre, y si esta es la pelvis, lo cogen de aquí y le mueven, y si tiene una fractura a veces suena, ¿verdad? Chasquea la pelvis, se cede y chasquea. Si encuentran eso, sospechen una fractura de la pelvis, pero no le pasen a decir a todos los compañeros que lo vean, porque entonces lo desangran, ¿verdad? Cada vez que se chasquea, produce un montón de sangre. Que le vaya bien. Entonces, esas son las contraindicaciones: trauma perineal, hematuria, uretrorragia, sospecha por alguna manera de fracturas de la pelvis, porque cuando hay lesiones de la pelvis puede haber una ruptura ya de la uretra, y entonces ustedes pasan la sonda y hacen lo que se llama una falsa vía. Entonces, en ese caso, si hay sospecha de eso, mejor se lo dejamos al urólogo. Que el urólogo le haga una cistorecografía o meta un dilatador especial, ellos sabrán qué es. A veces se las ponemos por arriba cuando tenemos que operar al paciente. Tiene rota la vejiga, abrimos la vejiga, pasamos los sondas al revés, y al revés ya no es tan frecuente que haga, que tienen que irse para eso también, más gente. No, es que se me descargó. Ok. Ven, este paciente tiene una gran equimosis escrotal, un poquito por la placa, y tiene sonda Foley, pero esta se le puso, como les dije, por una herida que tuvo, y tiene una fractura de la pelvis, por eso tiene eso, que es un tutor externo para llevar la pelvis a su lugar, lo vamos a ver después. Y no deberíamos poner la sonda hasta no tener una cisturecografía. Las lesiones de la uretra son muchísimo más frecuentes en hombres que en mujeres, porque la uretra de la mujer es muy cortita, entonces las lesiones son, no es que son imposibles, pero posibilidades son mucho menos. El hombre tiene uretra peniana, membranosa, prostática, etc. Entonces, lo que se hace es que se mete una sondita en el pene, pequeñita, se infla el balón ahí, se inyecta medio de contraste. Si ese medio de contraste sale por todo lado como ahí, está rota. Si no, entonces seguimos avanzando la sonda, lo llevamos a la vejiga, llenamos la vejiga con medio contraste, tomamos otra placa, luego le quitamos el medio contraste y vamos a ver si hubo alguna fuga o no. El tacto rectal también a veces nos hace sospechar un problema de la próstata, perdón, de la uretra, el trauma, ¿verdad? El tacto rectal primero nos obliga a inspeccionar el perineo, si no es una zona que a veces no es, puede tener lesiones a ese nivel. Nos ayuda a valorar el tono del esfínter.
Es un paciente que vino chocado, que no tiene conciencia, que lo estudiaste, que está sedado, o antes de sedarlo le haces un tacto rectal y sentís el esfínter superhipotónico. Y decís, ¿será que tiene una lesión medular y tiene un shock medular? Y por eso es el shock, no es polémico, es una sospecha. Vemos la pared rectal, si está íntegra, vemos si hay sangrado, porque igual, herida de bala que no sabemos si pasó tangencial o penetrar el abdomen, y le hacemos un tacto, sale sangre, pues está perforado, ¿no? Y por último, si la próstata, esto lo dicen los libros, yo nunca lo he visto, eso que nunca lo vi, y le he preguntado a varios colegas, solo uno me dijo que sí, pero era medio nerviosillo, así que digo que sí. Los libros describen cuando hay fractura de la pelvis, con lesión de la uretra, usted hace un tacto y la próstata baila por todos lados y está más arriba de lo que normalmente está. Bueno, como está escrito, vamos a trabajárselo. Si alguno de ustedes alguna vez lo prueba, me lo carece y me cuenta. Ok. Zonas grises. Para hablar de la boca peritoneal, de la urea umbilical, de trauma del todo. Cosas que podemos hacer en la resucitación. Poner una sonda de tórax, ve usted que es una sonda de tórax muy sangrienta porque tenía un gran hemotórax el paciente y de él salió mucha sangre. Podríamos hacer, en casos de sospecha de taponamiento cardíaco, una punción pericárdica no muy aceptada por todo el mundo. El doctor Matux, del que les hablo o les hablé, dice que él está dispuesto a defender en cualquier corte, incluso la corte celestial, así dice el viejo tan petulantillo, que no se debe usar nunca la función pericárdica. Pero bueno, está escrito. Podría ser que si ustedes tienen un paciente con les queda muy largo brócolis, se les queda muy cerca el calderón, y hay alguien bien entrenado que tiene sospecha de que tiene ultrasonidos portátiles que puede llevar en una ambulancia, podría ser que hagas una función pericárdica con un catéter, saques un poco de sangre y a la media hora otro poco de sangre, pero si te llega al hospital no le hagas una función. Si tienes duda le haces un ultrasonido y le haces una toracotomía en ese caso. Y también la reanimación o resucitación, cuando vemos un paciente que llega en paro, en un paro presenciado, poco tiempo después, lo difícil es que cuando viene la ambulancia le dicen, no, acaba de hacer paro, ¿verdad? Usted se acaba, no sabe cuánto es, ¿verdad? Pero si usted está viendo el paciente que entró virus y hace paro y es un politraumatizado, puede que valga la pena abrir ese tórax de inmediato en la sala de shock, colocar una pinza para clampear la aorta de manera que la poca sangre que queda se vaya al corazón y al cerebro, cortar la circulación, mientras poder de alguna manera llevar al paciente a una cirugía definitiva. La mortalidad aún en los mejores centros es alta. Los mejores resultados son lesiones cardíacas, ¿verdad? Donde abrís el tórax, le pones la pinza, pero además pones un dedo en la herida que tenía en el ventrículo izquierdo. Y a pesar de que sangra tanto, con el dedo lo parás, y ahí mismo o te vas con el dedo pegado a la sala de operación y se le hace una sutura y se para el sangrado. Hay algunos que sobreviven, no tan pocos, hay algunos. Ok. Esto ya creo que ya hablamos, no voy a repetir esto. Y luego viene la valoración secundaria, que la hacemos, es como una valoración ya más completa de pies a cabeza. Nos fijamos si el paciente tiene ortorragia, tiene hipotorragia, nos fijamos si, no sé, si tiene alguna fractura en la muñeca, en la rodilla, que a veces
podemos pasar por alto, por lo más importante, pasamos cosas por alto, ¿verdad? Y como más del 90% vamos a aplicar todo el protocolo completo. Les cuento solo un caso que como les he contado a muchos compañeros de ustedes. Yo estaba de residente, era un residente seguro, primero o segundo año, hablando con el jefe de la guardia. Y en eso llegó un paciente a decir, traía todo el empujón y las intestinos afuera, así, con medida por la hora. Y entonces yo le dije, oh, viene llegando un paciente así, pasarlo rápido, dejar la operación. Los toques estaban en esa operación. Lo operamos, yo entré, yo no operé, pero llegué al asistente. Eso fue muy bien, en la noche. El lunes en la mañana estábamos pasando visita y llega el doctor Jaramillo que acaba de morir hace como una semana exactamente. Y entonces dice, lo voy respirando con dificultad, ha hecho una neumonía. Auscúltelo, pero lo auscultamos, nos sentamos en la cama para auscultar. Tenía una herida así por algo grande. Y no tenía ruidos respiratorios y tenía una motórax. Desde el viernes hasta el lunes. Llegó a radio, se corroboró eso. ¿Por qué pasó eso? Por la prisa que no había necesidad de tener. ¿Qué se le hizo a ese paciente esa operación? Ni siquiera tenía lesión del intestino. Y sangraba el colon, se le cortó. Y si hubiese tenido lesión del intestino, se le paga el intestino. Pero lo correcto es darle vuelta a ese paciente, hacer el ABCD, cuando hacemos volvemos al paciente por un lado, lo vemos por delante, lo vemos por detrás, y hacemos un TAC. Nos hubiéramos dado cuenta en la valoración inicial, en la hora de oro, de que teníamos una motora, le hubiéramos puesto un 6, ahí mismo de emergencia. No le pasó nada. Era un paciente muy joven, estuvo con una motora que fue bien, por dicha no le pasó nada, pero le pudo haber pasado. Si hubiera sido un paciente mayor de edad con algún problema respiratorio previo, probablemente eso hubiera tenido mucho significado. Y así como eso hay muchas omisiones. Entonces cuando ustedes estén atendiendo un trauma, traten de acordarse de la clase, y vuelven y revisan, ¿verdad? Y aun cuando uno es ya más viejillo y es el jefe, es el líder del equipo de trauma, hay que estar en eso. Y deteniendo a la gente que se quiere salir, ¿verdad? Porque si uno tiene un presidente de ortopedia, a él solo le interesa que la rodilla tiene una luxación. Y quiere hacer primero lo de la rodilla. Y no, hay que hacerlo, pero no es lo primero. En fin, por ahí va la cosa. Creo que ya vamos terminando esta clase. Vamos a ver. Aquí fue donde aprendí lo de la gente. ¿Verdad? Esto es para acordarse algunas cosillas de la valoración primaria. La nematoína mecae, que quiere decir medicación. Comida por última vez, a qué hora comió el paciente es importante para saber si puede broncoaspirar o no. Si tiene alergias o no, a veces viene con amigos o algún familiar que después nunca vuelve a aparecer. Y si hay eventos previos, por ejemplo, estaba tomando licor o no estaba tomando, ¿cómo fue la zona? Si tiene alguna enfermedad previa como los diabéticos, cardiopatía. Es importante revalorar al paciente siempre, no hacerle el ABC ya y dejarlo ahí, ¿no? El trauma puede cambiar muchísimo los casos. Ustedes ven al paciente, está normotenso, está bien, es decir, voy a mandarlo a hacer unas placas, pero mejor que vaya a rayos porque quiero que le hagan una de tobillo. Va a rayos y cuando llega chocado, ¿verdad? Entonces esos pacientes hay que estar revalorizando y tener claro lo que es un politraumatizado. Un politraumatizado no es un trauma de tobillo, ¿verdad? Pero sí, si tiene muchas otras cosas, usted puede saber por historia, ¿no? Es que salió expulsado del vehículo y cayó como a 12 metros. Vaya, hay una fuerza muy importante ahí de desaceleración y centrífuga, ¿verdad? Entonces, lo hace considerar a uno que puede tener lesiones internas, etcétera, etcétera. Set fini. Muchas gracias.